Bienvenido a la primera parte de Integration Involving Partial Descomposición de fracciones. Descomposición fraccional parcial es un proceso usado para reescribir funciones racionales como una suma o diferencia de funciones racionales que son más fáciles de integrar. Así que en álgebra, a menudo combinamos expresiones racionales, como vemos aquí, obteniendo un denominador común, pero en cálculo, a menudo queremos invertir el proceso para ayudar a la integración. Así que en cálculo, si tuviéramos esta función racional, va a ser más fácil integrar si lo escribimos como una suma de estas dos funciones racionales más simples. Y en la mayoría de los casos utilizamos esto. Aquí tenemos la fórmula de integración, donde la integral de 1 sobre u con respecto a u es igual a un logaritmo natural valor absoluto u más c. Así que ahora revisaremos el proceso para realizar acciones parciales de descomposición de fracciones y, a continuación, veremos dos ejemplos. Antes de realizar una operación parcial descomposición fraccional, como paso inicial, si el grado del numerador es mayor o igual a el grado del denominador, debemos dividir el denominador en el numerador para obtener un polinomio más una expresión racional. Donde el grado de p sub 1, este polinomio aquí, es menor que el grado de q, nuestro denominador. De nuevo, si el grado de p es mayor o igual a el grado de q, realizaremos división larga que resulta en un polinomio más una racional expresión en la que el grado de p sub 1 será menor que el grado de q. Entonces, una vez que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, podemos realizar parciales. Descomposición fraccional. Y para Step 1, nosotros por completo factoriza el denominador en factores primos lineales y cuadráticos. Paso 2. Para cada factor lineal distinto, debemos incluir una fracción en esta forma, aquí, donde el numerador es una constante desconocida y el denominador es un factor lineal. Y para líneas repetidas los factores en esta forma aquí, observe cómo tenemos n factores lineales repetidos debemos incluir n términos en la forma que se describe aquí, donde consiste el numerador de constantes desconocidas. Y cada fracción recoge un factor lineal repetido hasta que tengamos todos los n factores repetidos. Para los factores cuadráticos de esta forma, debemos incluir fracciones que se ven así, donde ahora, el numerador consiste en factores lineales y el denominador es nuestro factor cuadrático. Y una vez más, si tenemos factores cuadráticos repetidos, debemos incluir fracciones que se ven así, hasta que tengamos todos n factores cuadráticos repetidos. Entonces, una vez que tenemos las fracciones parciales, multiplicamos cada fracción por la pantalla LCD, y el resultado se llama la ecuación básica. Así que el último paso será para resolver la ecuación básica, seleccionando valores convenientes de x para determinar los numeradores de las fracciones parciales. Así que echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Como primer paso, observe el grado del numerador es 0 y el grado del denominador es 2. Y dado que el grado del numerador es menor que el grado de denominador, podemos seguir adelante y realizar el parcial descomposición fraccional. Así que para el primer paso, sigamos adelante y factoriza el denominador. Tendremos dos binomios factores, tendremos x y x. Los factores de menos 6 que sumen menos 1 son menos 3 y más 2. Así que ahora tomaremos la función racional y ejecutaremos la función parcial descomposición fraccional. Así que tendremos 2 divididos por la cantidad x menos 3. Multiplicado por la cantidad x más 2, tenemos dos factores lineales distintos, por lo que nuestra primera fracción contienen una constante desconocida dividida por la primera distinta factor lineal de x menos 3. Este factor lineal no se repite, así que vamos al siguiente lineal factor de cantidad x más 2, así que tendremos más b, otra constante desconocida, dividida por la cantidad x más 2. Estas son nuestras dos fracciones parciales, y ahora vamos a borrar las fracciones de esta ecuación multiplicando todo en la pantalla LCD, lo que nos dará nuestra ecuación básica. Y dado que es lo menos común el denominador sería la cantidad x menos 3 multiplicado por la cantidad x más 2, multiplicaremos cada fracción por esos dos factores lineales. Observa cómo en esta primera fracción tenemos x menos 3 sobre x menos 3, y x más 2 sobre x más 2, lo que nos da 2 iguales. En el siguiente producto tenemos una x menos 3 sobre x menos 3, lo que nos deja con a multiplicada por la cantidad x más 2, más aquí tenemos una x más 2 sobre una x más 2, lo que nos deja con b veces la cantidad x menos 3.
Ahora vamos a seleccionar valores convenientes de x para resolver a y b. Por ejemplo, observe cuando x es igual a menos 2, la cantidad x más 2 sería 0, por lo que x es igual a menos 2 es un valor conveniente de x para seleccionar. Así que cuando x es menos 2, tendríamos dos iguales. Esto debería ser 0, y ya que x es menos 2 tendríamos b veces negativo 5 o menos 5b. Dividir ambos lados por menos 5 podemos ver que b debe ser igual a menos 2 5. Así que mirando hacia arriba por un momento, para ver esta fracción aquí, donde teníamos b dividido por la cantidad x más 2, b sería menos 2 5. Ahora, para seleccionar el siguiente valor de x, observe que para la cantidad x menos 3, si x es igual a 3, esto sería 0, así que ahora seleccionaremos x igual a 3, lo que nos daría la ecuación 2 igual a, si x es 3 esto sería multiplicado por 5 o 5a. Y nuevamente esto sería 0, así que dividiendo ambos lados por 5, ahora sabemos que a debe ser 2 5. Lo que significa nuestra integral de 2 dividida por la cantidad x menos 3 multiplicado por la cantidad x más 2. Es igual a la integral de, donde a es 2 5. Entonces tendríamos 2 5 dividido por la cantidad x menos 3. Y dado que b es negativo, sería menos 2 5 dividido por la cantidad x más 2 integrado con respecto a x. Sigamos adelante y terminemos esto en la siguiente diapositiva. Vamos a usar esto como dos integrales y también factorizaremos el 2 5. Así que esto es igual a 2 5 veces la integral de 1 dividido por la cantidad x menos 3, y luego menos 2 5 veces la integral de 1 dividido por la cantidad x más 2. Si intentamos realizar una sustitución por u aquí, observaremos que u es igual a x menos 3 y u es igual a dx, por lo que no requieren la sustitución por u. Esto sería solo 2 5 valor absoluto logarítmico natural de la cantidad x menos 3, menos 2 5 veces el valor absoluto logarítmico natural de x más 2 más c, a constante de integración. Sigamos adelante y tomemos Veamos un segundo ejemplo. Lo primero que debemos hacer. En este ejemplo nos fijamos en que el grado del numerador es igual al grado del denominador. Así que tenemos que realizar una división larga antes de realizar una división parcial. Descomposición fraccional. Así que sigamos adelante y hagamos esto está a un lado. Tenemos x al cuadrado más 3x menos 4 dividido por la cantidad x al cuadrado menos 2x menos 8. Para empezar, solo nos preocupan este primer trimestre y este primer trimestre. Solo hay una x al cuadrado en x al cuadrado, así que tendremos una aquí arriba, multiplicaremos y luego restaremos. Entonces, una vez esta cuadrática sería x al cuadrado menos 2x menos 8. Lo importante que debemos recordar aquí es que ahora vamos a restar. Sin embargo, en lugar de restar, vamos a sumar lo contrario. Así que podemos cambiar solo el signo más, si cambiamos esto a negativo, esto a más y esto a más. Y ahora, si pudiéramos seguir adelante y sumar esto sería 0, esto sería 5x, y esto sería más 4, lo que significa el original la integral es igual a la integral de 1 más el resto de 5x más 4 dividido por el divisor de x al cuadrado menos 2x menos 8. Y ahora realizaremos una actuación parcial descomposición fraccional en esta fracción de aquí. Observe cómo es el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Así que no podemos olvidarnos de esto. Pero ahora vamos a trabajar solo con esta expresión racional. Así que sigamos adelante y factorizar el denominador. Así que tenemos x y x, en los factores de menos 8 que sumados a menos 2 son menos 4 y más 2, nuevamente tenemos dos factores lineales distintos, así que tendremos a dividido por la cantidad de x menos 4. Más b multiplicado por la cantidad de x más 2. Ahora vamos a borrar la fracción multiplicándola por la pantalla LCD, que serían estos dos factores lineales. Ahora multiplicaremos todo por x menos 4 y x más 2. Luego simplificaremos.
Así que tenemos la cantidad 5x más 4 es igual a multiplicado por la cantidad x más 2 más b, plus b times multiplicado por la cantidad x menos 4. Esta es nuestra ecuación básica. Pasaremos a la siguiente diapositiva y resolveremos a y b y ahora seleccionaremos valores convenientes de x. Así que observa que x más 2 sería 0 cuando x es igual a menos 2. Y x menos 4 sería 0 cuando x es igual a 4. Así que cuando x es menos 2, esto sería menos 10 más 4, es decir menos 6, es igual a, esto sería 0, esto sería b veces menos 6 o menos 6 veces b. Así que b es igual a 1 positivo. Y cuando x es 4, esto sería es 5 veces 4 más 4, 24, es igual a 6 ahí esto sería 0. Dividiendo ambos lados por 6. Observa que a es igual a 4. Ahora que conocemos los valores de a y b, si volvemos a la diapositiva anterior, tendremos la integral de 1. Más estas dos fracciones de aquí, con los valores de a y b, que acabamos de encontrar. Así que tendríamos la integral de 1 más a dividido por x menos 4 más b dividido por x más 2. Donde ahora sabemos que a es 4 y b es 1. Así que tienes la integral de 1 más, a es 4, así que 4 dividido por la cantidad de x menos 4, más b es 1. plus b is 1. Podríamos separar esto en tres integrales diferentes, pero sigamos adelante e integrar de esta forma. La integral de 1 sería x, más 4 veces la integral de 1 sobre la cantidad x menos 4. Sería un logaritmo natural valor absoluto x menos 4 más la integral de 1 dividido por la cantidad x más 2. Es un valor absoluto logarítmico natural x más 2 y luego más c. Observe que en estos dos ejemplos, todos los denominadores tenían factores lineales. En la segunda parte, veremos algunos ejemplos en los que tenemos factores cuadráticos, así como factores repetidos. Espero que esta primera parte te haya resultado útil.